capítulo 11, del 1 al 3. Si queréis acompañarme con la lectura, empieza ahí diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. En el campamento que hemos tenido en el mes de agosto, a últimos de agosto, había dos palabras clave de campamento. Una, la palabra, la comentamos la semana pasada, fue la palabra sanidad. Si una palabra era la que más predominó, la que más se escuchó en ese campamento, en esos 3-4 días que estuvimos, fue la palabra sanidad. Pero otra de las palabras que escuchamos, la segunda palabra que yo creo que más escuchamos en ese campamento y que trajimos grabada, es la palabra concentración o concentradamente. Estamos en una época, o estamos en la época precisamente de concentración, de tener una palabra de concentración. ¿Para qué? Para estar recibiendo verdaderas respuestas delante de Dios, para poder estar cambiando lo grabado en nuestra vida, la raíz o donde hemos sido enraizados y la naturaleza a la cual hemos llegado a tener. Por eso en Hebreos 11:1 la palabra nos está diciendo que la fe es algo tan importante como la certeza de aquello que no se ve. ¿Qué quiere decir la certeza de lo que se espera? Entonces no es solamente algo que se espera, no es algo solamente que vaya a venir y se espera, sino que es una convicción de aquellas cosas que no se ven, de aquello que no es perceptible por los ojos, porque dice que esto es la evidencia de la convicción de aquello que no vemos, que no se ve. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros normalmente buscamos aquellas cosas que se ven, buscamos lo visible. Pero dice que tenemos que buscar que esas cosas, simplemente lo que nosotros estamos viendo, son evidencias de aquello que no es perceptible por el ojo humano. Es simplemente esa convicción de que lo que estamos viendo lo vemos, porque antes hubo una convicción de aquello que no se podía ver. Dice el versículo 2, porque por ello o por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en el versículo 3 aparece algo muy importante. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho de lo que no se veía, de las cosas que no se ven. Por eso hay algo que se creó de nuevo. Es algo que Dios tiene que crear en cada uno de nosotros, de algo nuevo, diferente, distinto. Es algo que se creó a través de la palabra de Dios. Por eso necesitamos una concentración en la palabra de Dios. Por eso necesitamos entender que lo grabado en la raíz y la naturaleza se cambiarán en nuestra vida cuando nosotros podamos estar concentradamente delante de la palabra de Dios. Por eso el mensaje de hoy, el título es La corriente de la palabra. Necesitamos entrar dentro de la corriente de la palabra para cambiar las cosas que estamos viendo que no son las correctas y que estamos anhelando que Dios las cambie. Sencillamente ahora tenemos que entrar en esa corriente de la palabra para cambiar aquellas cosas que no están siendo correctas. Aquello que se grabó, aquella raíz que tenemos, esa naturaleza que nos ha sido dejada, tiene que ser cambiada entrando en la corriente de la palabra. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos en el día de hoy, podamos entrar dentro de la corriente de la palabra. No es solamente escuchar una palabrita, un mensaje solamente, sino que podamos entrar de lleno en la corriente. Por eso necesitamos ese tiempo de concentración en la palabra y en la oración. Amén. Entrando en esa corriente de la palabra y la concentración, yo os invito para que os preguntéis, y quiero que os hagáis varias preguntas en el día de hoy, que estando en ese tiempo de concentración, en ese tiempo de oración, con la palabra delante de Dios, tienes que empezar a preguntarte en primer lugar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esas preguntas tenéis que haceroslas cuando tengáis que hacer algo, cuando tengáis que tomar una decisión. Pregúntate, ¿quién soy yo? Cuando tenga que tomar una decisión en mi vida, ¿quién soy yo? Cuando tengáis dificultades o cuando tenéis que tomar una determinación importante, tienes que preguntarte,
quién soy yo. Y en ese momento que tú te haces esta pregunta sinceramente delante de Dios en oración y con la palabra, entonces, aunque estés en una gran desesperación, podrás tener una gran esperanza. Porque podrás ver quién tú eres. Pregúntate o respóndete para ti ahora, en este momento, ¿quién eres? ¿Eres hijo de...? Papá y mamá están ahí, pero por encima de papá y mamá, ¿quién es tu padre? Eres hijo de Dios. Empieza a preguntarte quién tú eres en esta época. Tú eres el evangelista que Dios ha levantado en esta época. Remanentes, jóvenes, ¿quién sois vosotros? Tenéis que preguntaros, ¿quién soy yo? Soy el remanente que Dios ha escogido en esta época. Cuando vayas a tomar una decisión importante, cuando tengas que tomar esa determinación en un momento de gravedad o en un momento de dificultad, entra, pregúntate, ¿quién soy yo? Tendrás una respuesta que te dará una esperanza. Por eso los creyentes os invito a que no estéis desesperados, sino que tengáis esperanza. Así vemos Hechos 1.1, Hechos 1.3, Hechos 1.8. Entenderemos que si no es mediante Cristo, si no es mediante el reino de Dios, si no es a través del poder del Espíritu Santo, llegarás a la convicción de que si no es a través de esta convicción, de esta palabra, no somos nada y nada va a funcionar. ¿Por qué yo puedo tomar esta palabra? Porque soy un hijo de Dios y yo puedo tomar esta palabra de Cristo y yo me voy a dar cuenta de que si no es a través de Cristo y del reino de Dios, que si no es a través del poder del Espíritu Santo, nada me va a funcionar en la vida. Que yo podré luchar, esforzarme y trabajar mucho, pero nada va a funcionar. Sencillamente hablando, ¿qué es? Vamos a ver lo que es básico y fundamental de mi vida. Voy a empezar a ver qué es lo realmente valioso. Vamos a ver cómo voy a tener que vivir mi vida de evangelista, la vida que Dios quiere que yo lleve, la vida para cumplir el plan y el propósito. Y veremos cuál es esa orden celestial, esa comisión que Dios me ha dado. Y cómo comenzaremos a ver las grandes respuestas que Dios tiene para nuestra vida, porque sabremos quiénes somos. Tengo que entender esta palabra. Y cuando yo entiendo la palabra de quién soy, entonces yo voy a entender a dónde estoy yo ahora. ¿Dónde estoy? ¿Dónde es que yo tengo que estar? Y me tengo que preguntar, ¿realmente estoy en el sitio que tengo que estar? Y veremos algo tan importante. Veremos Hechos 1.14. ¿Cómo se llamaba esto? La guía del Espíritu Santo. Se juntaron estos hombres en el aposento alto de la casa de Marcos y buscaron ¿qué cosa? La guía y la dirección. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar en el lugar donde no tengo que estar. Yo quiero estar simplemente en el lugar donde la guía del Espíritu Santo me esté llevando en esta época. ¿Dónde es donde yo tengo que estar? Donde el Espíritu de Dios me lleve. Por eso es que yo necesito el tiempo de concentración también dentro de la palabra y dentro de la oración. Yo tengo que estar en ese aposento alto, viendo y recibiendo la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy trabajando en el sitio que estoy trabajando? Tengo que estar en ese lugar. ¿Por qué tengo que estar en ese lugar? ¿Por qué yo tengo que ir a ese lugar si es que Dios quiere que yo esté o no quiere que yo esté? ¿Tengo que cambiar de trabajo o no? ¿Dónde Dios quiere que yo esté? No digo donde tú quieres estar, donde Dios quiere que estés. Pero yo tengo que hacerme esta pregunta, Señor, ¿dónde tengo que estar? ¿Qué es lo que tengo que estar? Y en tercer lugar tengo que preguntarme, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El preguntarnos cómo tenemos que hacerlo es importante, pero la respuesta ya la encontramos en el libro 2, en el capítulo 2 del libro de Hechos. No es que tenga que preguntarme cómo tengo que hacerlo, sino que yo tengo que estar en la cumbre espiritual, en la cima espiritual. ¿Dónde es donde yo tengo que estar? Donde Dios está, porque Dios me ha dado una palabra, yo estaré contigo. No es cuestión de cómo voy a hacerlo, sino que Dios esté conmigo. Que yo esté en el lugar donde Dios está. Yo tengo que estar en ese lugar donde Dios ha prometido esta palabra. Y en ese momento yo voy a poder entender si estoy en el lugar correcto y estoy en ese lugar donde Dios quiere que esté y Dios está conmigo. Voy a poder entender por qué voy a tener éxito o por qué voy a fracasar. Cuando yo veo la Biblia, yo estoy viendo cuándo el pueblo de Dios tuvo éxito. Y también veo a través de las Escrituras cuando el pueblo de Israel estuvo fracasando. Veo que cuando el pueblo de Israel
entendió esta palabra y entendió que Dios estaba con ellos, el pueblo de Israel tuvo éxito en su historia. Pero vemos que cuando perdieron esta palabra, perdieron y cayeron en los desastres. Desastres totalmente, hasta 7 desastres tuvieron que sufrir estos hombres por no entender que Dios estaba con ellos. Si yo no entiendo esta palabra, sencillamente voy a fracasar. Por eso yo tengo que saber y entender, Dios está conmigo. Yo voy a recibir las respuestas importantes en mi vida. Esto tenéis que enseñarlo a los remanentes para que salgan de todo problema y conflicto. No importa a un creyente de la iglesia que le viene una bendición, hay veces que Dios nos bendice y no sabemos que es una bendición de Dios, porque aparentemente es un conflicto. Y hay muchas veces que decimos, ay, me ha venido un conflicto, me ha venido un problema, me ha venido una crisis. Y estamos perdiendo la bendición que Dios tiene al traer o al recibir esta bendición. ¿Qué hacemos? Perdemos la comunión con Dios. Esta mañana ha habido un percance en mi casa, en la calle. Un coche ha dado vuelta de campana, no sé qué historias, y se ha metido contra mi coche. Y ahí se ha quedado el coche tirado. Ahí se ha quedado. Coche patas arriba, el coche dañado. Y me preguntaba, ay, pues te habrás asustado. No, yo no estaba en el coche. Ay, ¿qué problema? No, ¿por qué? Dios tiene una respuesta. ¿Por qué ha ocurrido? Entonces yo tengo que preguntarme, ¿por qué ha acontecido esto? No lo sé todavía, pero Dios tiene una respuesta. ¿Por qué me voy a preocupar? Simplemente es un coche. ¿Se ha dañado? Bueno, ya se arreglará. Para eso están los seguros y para eso están esas cosas. ¿Dónde está el problema? Hay muchos creyentes que hay, ¿por qué me ha venido esta circunstancia? ¿Qué problema tan grave? ¿Por qué? Es no entender quién somos. Es no entender quién está con nosotros. Es no entender que Dios nos está enseñando algo tan grande y tan importante. Eso es ver las cosas incorrectamente y no ver las cosas con los ojos del Evangelio. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Porque claro, vienen cosas, ¿qué hago? Y en cada lugar que vaya yo tengo que preguntarme esto, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y la respuesta es sencilla. ¿Qué será bueno que yo haga? Que el reino de los cielos se establezca. Señor, en este problema, en esta dificultad, en este lugar donde estamos, Señor, que el reino de los cielos se establezca. ¿Por qué tengo que estar en ese lugar? Simplemente para una cosa, que el reino de los cielos se establezca. ¿Por qué estás trabajando en el lugar donde estás trabajando? No es solamente para que tú tengas una economía, sino para que tú seas origen de bendición y que el reino de los cielos se establezca ahí. ¿Por qué estáis yendo al colegio o al instituto determinado los remanentes? Porque ahí Dios quiere que hagas una cosa, que el reino de los cielos se establezca. ¿Por qué trabajas en el burger? Para que el reino de los cielos se establezca. Amén. Porque tú ahí debes de ser origen de bendición. ¿Para qué Dios te ha llevado a ese lugar? Para que tú veas la estrategia que Dios tiene en el campo donde tú te encuentras. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro? ¿Sabe? ¿Alguien se sabe el Padre Nuestro de memoria? El Padre Nuestro que está en los cielos, santificado. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, que venga tu reino, tu voluntad se haga. Simplemente donde yo esté, donde yo vaya, esto va a ocurrir. El reino de los cielos se establece. Y la quinta y última pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuándo tengo que hacer yo esto? ¿Cuándo? Y la respuesta es sencilla, es siempre. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. En realidad, ¿de qué estaba hablando? ¿Quién puede hacer esto? Solo aquellos que su estado espiritual está sano. Aquellos que no tienen sanidad en su corazón y en su espíritu, ven estas cosas y dicen, esto es una locura, no hay quien lo haga. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi estado espiritual. Eso es lo más importante, tu estado espiritual. Si tu estado espiritual es correcto y está sano, tú orarás por todas estas cosas. Y llegará el momento que tú lo verás, que en todo tiempo tú puedes orar por estas cosas. Y ahí es entonces cuando Dios te dará la verdadera sanidad. Concentradamente en la palabra, Dios te dará la sanidad. ¿Qué sanidad saldrá? El agradecimiento.
Tú tendrás gratitud a Dios. Y las bendiciones en todo lo que hagas. Y en todo momento tú dirás, Señor, gracias. Que has tenido un accidente con el coche y se ha quedado ahí tirado. Señor, gracias. Yo le decía a mi esposa, doy gracias a Dios porque en ese momento no pasaba ninguna persona. Porque si hubiera pasado una persona, lo hubiera destruido, lo hubiera destrozado. Señor, gracias. No ha pasado nada. El coche, da igual. Señor, gracias. No importa todo lo demás. ¿Qué saldrá la gratitud? Porque vamos a ver la palabra de Dios en cada lugar, en cada momento. Voy a ver la palabra de Dios cumplirse. Entonces, Señor, gracias por tu palabra, que se va a cumplir en todo lugar, en todo momento. Porque voy a empezar a ver el secreto de Dios cuando yo esté concentradamente, cuando yo esté en su presencia, y yo tendré la dirección correcta, porque estaré entendiendo el secreto de Dios a través de la palabra y de la oración. Donde vaya, lo veré. Y entonces vendrán las obras de sanidad en todas las áreas de nuestra vida. No solamente me refiero a la física, me refiero a la emocional, me refiero a la sanidad del corazón, la sanidad del alma y sobre todo me refiero a la sanidad espiritual. Tú necesitas ser sanado espiritualmente. Todos tenemos necesidad de la sanidad emocional, espiritual sobre todo. Pero pastor, ya la sanidad, oramos la semana pasada por sanidad emocional y por la sanidad espiritual. Ya, y del domingo pasado a este domingo no ha pasado nada en tu vida. ¿A que no ha pasado nada en tu vida? Seguro que han ocurrido cosas, porque el diablo está a tu alrededor y está buscando cómo destruirte. Entonces yo necesito periódicamente tener la corriente de la palabra. ¿Para qué? Para no volver a caer en ese problema que el diablo está siempre tratando de molestarnos para que no seamos felices, para que no gocemos de la sanidad. Y seguro que ha habido acontecimientos que me han sacado de mi estado espiritual y he vuelto a caer en circunstancias y en situaciones a las cuales yo hoy necesito volver a Dios y decir, Señor, necesito la sanidad espiritual. O tú vas al médico una vez y dices, bueno, ya fui al principio de mi vida y ya no necesito más ir al médico. Porque ya somos sanos. Y ya hacemos ejercicio todos los días, tenemos una alimentación equilibrada, hacemos régimen, estamos bien, guapos. ¿Es así? Necesitamos que esa sanidad sea una sanidad continua, constante, diaria. Por eso necesito volver y decir, Señor, necesito esa sanidad física, emocional y espiritual. Necesitamos seguir restaurando esto en nuestra vida. Entonces podremos ver una cosa pequeñita, pero que va a ser el futuro que Dios tiene para nosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estas 5 sanidades podáis recibirlas en esta semana, podáis aferraros concentradamente a través de la palabra, a través de la oración y recibir estas sanidades. Ahora yo pregunto, hoy es el día de las preguntas, me estoy dando cuenta. 5 preguntas hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es la razón por la cual tengo que hacer esto? Y hay 3 cosas que yo me gustaría dejaros brevemente. ¿Por qué es necesario que hagamos esto? No es un capricho, no es un porque sí. Es porque ha venido una época en la cual las iglesias están desapareciendo. Ayer pasamos por esta misma calle y iba con el anciano Mariano y pasando por un lugar, me dijo, mira, ya han cerrado la iglesia de aquí. Digo, es verdad, no me he dado cuenta que en esta misma calle, al final de esta calle, bueno, antes de llegar al final, había una iglesia. Y de pronto, es verdad, no me había fijado, pero han cerrado. Sí, no sé qué iglesia también he oído que ha cerrado. Es verdad que están cerrando iglesias, abren unas, cierran otras, pero es verdad. Ahora, la cuestión no es algo por la cual tenemos que entristecernos, porque obviamente van a desaparecer más. No es problema. Ahora, ¿estamos viendo lo que las personas están diciendo y cómo están viviendo? Que la gente está viviendo con las cosas que el diablo les da en vez de estar viviendo y recibiendo las bendiciones que Dios tiene. Las personas están viviendo en ese tipo de cosas, incluso las iglesias no están entendiendo el por qué la iglesia tiene que existir. Decíamos esta mañana a los obreros, hay iglesias que es lógico que cierren. ¿Por qué? Porque no están entendiendo el por qué la iglesia tiene que existir y qué tipo de iglesia es la iglesia que Dios quiere. Y si una iglesia no es necesaria para Dios, pues no es necesaria que esté abierta y cerrarán. ¿Por qué? Porque no están viendo las cosas importantes que están ocultas.
No lo ven, no están viendo esa realidad espiritual, no están entendiendo el problema de Génesis 3, no comprenden por qué Génesis 11 está ocurriendo en el día de hoy, no están comprendiendo que estamos en una sociedad que se está repitiendo los mismos parámetros que en Génesis 11, levantando una torre de Babel. No están entendiendo que hoy en día el hombre está buscando el éxito aparte de Dios. No están entendiendo que lo único que nos hace falta es entrar dentro del arca como Noé lo comprendió. Y que tenemos que entrar nosotros en medio de una sociedad corrupta, pues no solamente nosotros, sino también nuestra familia. No están entendiendo el problema espiritual y no están entendiendo la destrucción que el mundo está acaparando por no comprender esta realidad. Y es lógico que ocurran estas cosas, porque no ven las cosas ocultas, solamente están viendo las cosas físicas y solamente trabajan en el ámbito físico. Y muchas iglesias solamente se centran en la obra social. ¿Por qué? Porque lo que se ve es la necesidad del hambre, la necesidad de la persona, y se le cubre con una cuestión física. Tienes hambre, te doy de comer. Pero no se le está dando la respuesta al problema por el cual la persona está sufriendo. Entonces, ¿para qué una iglesia más donde solamente se esté trabajando en el ámbito social? No tiene sentido, porque no está dando la respuesta espiritual, solamente la respuesta física. Para eso está la Cruz Roja, para eso está Caritas y están otras organizaciones que lo hacen, como siempre digo, mucho mejor que nosotros. Tienen más medios, más capacidad, llevan más años acostumbrados a trabajar en estas áreas. Por no entender, las iglesias desaparecen. En Europa están desapareciendo, en Estados Unidos están desapareciendo, están cerrando. ¿Qué es lo que más me duele? Que iglesias hermosas, grandiosas, catedrales que han sido en el pasado, hoy se están convirtiendo en bibliotecas, se están convirtiendo en pubs, se están convirtiendo en talleres mecánicos, se están convirtiendo en mezquitas, se están convirtiendo en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque han perdido algo importante, que es por la razón por la que tenemos que entrar concentradamente en la palabra y en la oración, porque en esta época es una época en que la iglesia está desapareciendo el evangelio. Se predica de muchas cosas, pero no se predica el evangelio. En la época en la que el evangelio desapareció y en la época en la que el evangelio está desapareciendo, Dios os ha llamado a vosotros. Dios os ha llamado a vosotros en esta época. Ahora, ¿qué quiere decir que el evangelio desapareció? Vemos lo que pasó con el pueblo de Israel, decíamos antes, ¿qué decían? Somos el pueblo elegido. ¿No dicen eso incluso el día de hoy el pueblo de Israel? Es que somos el pueblo de la elección, somos el pueblo que Dios escogió. Hermano, eso no es evangelio. Eso no es evangelio. ¿Qué es lo que decían? No, Jehová es solamente para nosotros, nada más. Para los bárbaros no, es para nosotros. Era el Dios de su país, ellos lo entendieron. No, es el Dios de Israel, es Jehová de Israel. Eso no es evangelio. Es no entender el evangelio. Fue la época en que el evangelio desapareció completamente, cuando el pueblo de Dios no entendió que el evangelio es para todo el mundo, pero no lo comprendieron. Veamos la época donde las autoridades eclesiásticas impusieron su criterio. Se repite la historia de siempre. Dicen Jesús y hablan de Jesús y hablan mucho de Jesús, pero ¿van a adorar a quién? A María. Hoy estamos celebrando, bueno, hoy no sé si es hoy, mañana estamos en las fiestas de Parla, ¿no? ¿Alguien de Parla sabe qué fiesta es? ¿Alguien sabe de Parla? ¿Alguien de Parla? La Virgen de la Soledad. Hablamos de Cristo, tenemos las iglesias y la imagen de Cristo, pero ¿qué celebramos? La Virgen. ¿No? Tenemos un gobierno que era un gobierno socialista, que no era creyente, era ateo, pero ¿qué dijeron? No, vamos a elegir a la Virgen de la Soledad como patrona del pueblo y vamos a nombrarla alcaldesa de honor. Y así fue, la nombraron
alcaldesa vitalicia a la Virgen de la Soledad. Hablamos mucho de unas cosas, hablamos mucho de otras, pero a la hora de la verdad vamos detrás de las vírgenes. La gente va detrás de las vírgenes, hacen idolatría, así es como lo hacen. Y podemos ver que es eso, que lo hacen completamente como objetivos de personas nada más, los objetivos humanos. Voy a hacer esto porque me interesa tener contenta a esta gente para ganar las elecciones. Me gusta y así tenemos engañada a la gente, de alguna manera, que vaya detrás de los santos, que vaya detrás de las imágenes, porque así fomentamos el fervor de la gente. ¿Qué es? Metodología humana. Simplemente pensamiento de hombres, objetivos humanos. Pero esto no es el Evangelio. Por eso mucha gente, me encuentro con ellos y algunos dicen, sí, bueno, vale, es verdad, pero yo voy a seguir viviendo y cuando me vaya a morir, pues ya creeré, me confesaré y me bautizaré. ¿Habéis encontrado personas así? Yo me he encontrado algunos que dicen, bueno, yo voy a vivir ahora, que soy joven, voy a vivirla ahora, y ya mañana, cuando ya sea mayor, cuando ya esto no pueda, ya... ¿Qué significa? Eso no es evangelio. Y se ha enseñado desde las iglesias a vivir así. ¿Por qué? Porque no importa el momento que te bautices y en el momento, ya está. Pero eso no es evangelio. ¿Qué pasa en esta época actual? Que vivimos en la época de la unificación de las religiones. Cada vez se está hablando más de la unificación de todas las religiones. ¿Qué significa eso? Que es una época en la que no hay evangelio. Todo mezclado, todo sirve, todo vale, da igual. Da igual que tú reces a Mahoma o que reces a Buda o que reces a la Virgen o que reces... Da igual, lo importante es que seas bueno, lo importante es que hagas buenas obras, lo importante es que no hagas daño a los demás. Al final, ¿qué significa? Todo mezclado, no hay evangelio. Por eso Dios os ha llamado a vosotros. Dios os ha llamado para que de verdad os hagáis estas preguntas. ¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis donde estáis? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cuándo tenéis que hacerlo? Preguntaros esto cuando veáis esta realidad. ¿Por qué el mundo está en las iglesias desapareciendo? ¿Por qué está desapareciendo el evangelio incluso dentro de las iglesias? Porque cuando estas dos cosas ocurren, cuando las iglesias cierran y desaparece el evangelio, viene una gran época de desastres, conforme la palabra de Dios nos dice. ¿Qué estamos viviendo? Esa época de desastres. Ver la época de los desastres, mirar las noticias, lo que está ocurriendo. Cada vez tenemos más tornados, cada vez tenemos más situaciones de estas como el Irma, no sé si es un tornado, es tornado, ¿no? No sé si es tornado, huracán. Desastres van a venir, la Biblia lo dice. Grandes naciones mundiales fueron destruidas en el pasado. Van a ser destruidas hoy también. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio. Por eso, ¿por qué Israel tuvo tantos desastres, hasta 7 grandes desastres? Porque no entendieron el evangelio. Por eso Dios nos llama en esta época para predicar el evangelio y restaurar todo esto. Por eso muchas veces os digo, y no lo creéis, y os lo digo en serio, sois muy importantes. Sois muy importantes. Tienes que comprender esta palabra, tienes que entenderlo de verdad, lo importantes que sois. Porque estamos en épocas que dice la palabra que los tiempos últimos o finales, dice que van a haber incluso más dificultades todavía. No se extrañe que empiece a haber persecuciones y cosas de esas. Por eso hoy, ¿qué tenéis que hacer? Tomar la palabra concentradamente. Y después de que se predique el evangelio a todas las naciones, ¿qué ocurrirá? Hoy decíamos en Obreros, vendrá el fin. ¿Cuándo? Hayamos predicado este evangelio. Es lo que Jesús mismo dijo. Y cuando se predique el evangelio a todas las naciones, vendrá el fin. Y Jesús llamó a sus discípulos al monte del Olivar una vez resucitado. Y antes de partir a los cielos, ¿qué dijo? Solamente seréis testigos. ¿Cuándo? Seáis llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, vosotros os convertiréis, seréis testigos hasta el último de la tierra. Por eso sois importantes, porque Dios os ha levantado para que seáis testigos. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy salgáis de este lugar diciendo, soy muy importante porque Dios me ha levantado como un testigo. ¿Cómo lo vas a hacer? No te preocupes, que Dios lo hará a través del poder del Espíritu Santo. No te preocupes, solamente tienes que orar y decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo.
para ser el testigo que tú quieres que yo sea. Por eso es bueno ir a los campamentos, por eso es bueno hacer entrenamiento, por eso es bueno que vengamos al culto de obreros para poder estar orando, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso en la época en la que el Evangelio ha sido escondido, en esta época dice la palabra en Romanos 16, del 25 al 27, que dice, y este Evangelio en esta época, en este tiempo, ha sido revelado. Es decir, lo que estaba oculto se ha dado en abrir para que lo podamos ver. Vosotros sois testigos de esta palabra. Amén. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis ver las obras que Dios tiene preparadas para vosotros. Tenéis que aprender y tenemos que ver que todas las cosas que acontecen y ocurren son por causa de ver que es una oportunidad que Dios nos está dando para que seamos testigos. ¿Hay un problema en la iglesia? Si es así, es una oportunidad para que busquemos las respuestas de Dios. Amén. ¿Tenemos dificultades? Es la oportunidad para que os levantéis como protagonistas de la oración. ¿Tienes una enfermedad? Es la oportunidad para que puedas orar a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seáis los protagonistas de este nombre, del nombre de Jesucristo. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, al cual, Padre, oro para que recibamos la gracia por la cual tú nos la has dado, que podamos tener esta palabra, Señor, en esta semana como título de oración y que podamos ver las respuestas que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Graba esta palabra en nuestros corazones, grábalo no solamente, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que te pedimos, Padre, que tú la grabes también en nuestro espíritu. Que esta palabra pase de lo racional, pase por lo emocional, pero que se quede en la realidad espiritual, que pase a nuestro espíritu para que se convierta en algo vivo y eficaz, que cambie, Señor, nuestra raíz, que cambie lo que se ha grabado en nuestra vida, que cambie nuestra naturaleza, para ser una naturaleza por y para el Evangelio. Lo que nosotros no podemos hacer, Padre, te oramos para que tú lo hagas a través de la obra del Espíritu Santo, que hoy una vez más podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.